El Señor les bendice. Nuevamente los saludo. Soy el pastor Roberto Orozco Jiménez, de acá del estado de Morelos, en México, de la iglesia León de Judá. Hoy quiero compartirles una palabra que he sentido en mi corazón compartirla, y esta palabra se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, del verso 27 al 30. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. La gloria sea a Dios. Yo quiero compartir un tema hoy, esperando que sea de bendición para la vida, para tu vida, tú que miras este video. Mi intención no es causar molestias, no, sino por el contrario, hacerte reflexionar de cómo está tu vida espiritual. Mi tema es: ¿eres parte de la iglesia de Jesucristo? Hago estas preguntas porque todos en un momento nosotros decimos: yo estoy en la iglesia correcta, estoy en la iglesia de Jesucristo, mi religión es la mejor, mi iglesia es la que fue fundada primero que todas, y nosotros hablamos un montón de cosas y defendemos nuestra creencia, defendemos nuestra fe, defendemos dogmas, nuestra religión, cualquiera que sea. Pero nosotros tenemos que mirar que a veces nosotros defendemos algo aunque estemos equivocados, aunque hayamos sido engañados. Y qué bueno que nosotros meditemos un poco, analicemos cómo está nuestra vida a la luz de la palabra de nuestro Dios. Porque puedo estar yo equivocado y sin embargo defiendo. Este fue mi caso. Yo creía que estaba en lo correcto, en la forma correcta, en el lugar correcto, en la iglesia correcta, y no era así. Pero sin embargo yo la defendía con todo lo que yo podía. Entonces, qué bueno que es que nosotros meditemos y escudriñemos las Sagradas Escrituras. El Señor dice en la palabra en San Juan 5:39, dice el Señor: escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. En la Escritura está la vida eterna para nosotros, ese consejo de Dios que el Señor quiere que tengamos. Que escudriñemos y no nos vayamos a la voz del pueblo. Entonces no. Entonces yo quiero que miremos unos puntos importantes de la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo, ¿cuándo fue fundada? Y así me doy cuenta si la mía es la mejor y si es la primera o no es la primera. La iglesia de Jesucristo fue fundada a los 50 días de que Él resucitó de entre los muertos. Fue fundada en una fiesta judía, la fiesta de las 7 semanas, o la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los 50. ¿Y dónde fue esta fiesta? Esta fiesta fue en Jerusalén. Allí fue como esta iglesia fue fundada ese día. ¿Fundada de qué manera? Fundada con la llegada del Espíritu Santo. Dice Hechos 2 de los apóstoles, dice verso 2, que de repente se oyó un estruendo como de un viento recio que llenó la casa donde estaban ellos sentados, y que lenguas repartidas como de fuego se asentaron sobre ellos. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablase. Ahí fue fundada la iglesia en ese día, la iglesia de Jesucristo, fundada por el mismo Señor Espíritu Santo. Comenzó con la venida del Espíritu Santo, la gloria sea a Dios. Entonces vino de esta manera.
fue inaugurada aquel día por el mismo Espíritu Santo. Fue inaugurada con mucho poder, con autoridad, con llenura del Espíritu Santo y con bautismos del mismo Espíritu Santo. Entonces esta es la iglesia fundada en ese día. Ahora la iglesia tiene ciertas características, la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo lo narra completamente bien el libro de Hechos de los Apóstoles. Él nos dice de qué manera era la iglesia, nos narra la iglesia, cómo era realmente esa iglesia primitiva, la primera. Así dice la Biblia, la iglesia primitiva. Entonces vamos a ver, fue con llenura, con poder, con autoridad del Espíritu Santo. Una iglesia que se movió para predicar las buenas nuevas de salvación, los evangelios que hoy tenemos, la gloria sea Cristo. Y fue con una grande unción movida en los dones espirituales, donde había sanidades, habían milagros, habían grandes obras de los siervos del Señor. Aleluya. Entonces sanaban los enfermos, hacían milagros. ¿Por qué? Porque solamente nuestro Señor Jesucristo, Él es el que sana, libera y salva. Nadie más, nadie más. Y Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Muchos dicen es que se acabaron los milagros, se acabaron las grandes obras desde que ya no están los apóstoles. Mentira. Dios sigue obrando y aún mucho más en este tiempo. Así que qué importante que nosotros miremos. Esta es la iglesia, aleluya. Características importantes, manifestaciones importantes. Así que si tú eres parte de una iglesia como esta, que se mueve en este mover de poder, autoridad, y se mueven los dones espirituales, se mueven en el amor de verdad, gloria a Dios, te felicito. Estás entonces en la iglesia correcta, eres parte de la iglesia de Jesucristo, la gloria sea a Dios. Pero si tu iglesia no es así, entonces yo te digo, preocúpate, preocúpate, busca una iglesia de verdad que sea la iglesia de Jesucristo y sé parte de ella. No solamente te conformes, porque muchos dicen por ahí, todas las religiones llevan a Dios, y es una grande mentira. No todas las religiones llevan a Dios. Hay religiones que te van a llevar no al Dios verdadero, al otro Dios. La Biblia dice que Satanás es el Dios de este siglo, es el príncipe de este mundo. Así que el engaño no te va a llevar a Dios. Nuestros errores, nuestras equivocaciones no nos van a llevar a Dios. Nos van a llevar al destino equivocado, a ser parte de los miembros del pueblo de Satanás. Tengamos cuidado entonces en esto. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que realmente analizarnos. Proverbios 14, verso 12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Todo puede mirarse bonito, hay mucha convivencia, nos llevamos bien en la iglesia, sí, pero hay que ver el mover de la iglesia, la gloria a Dios, el poder de Dios, bendito es el Señor. Así que vamos a mirar esto, que no seamos engañados. Yo te invito a que leas tu Biblia. Lee tu Biblia para que no seas engañado, y así tú mismo te darás cuenta de los propósitos que tiene Dios para tu vida, los propósitos de Dios para los tuyos, y qué bueno que todos sean salvos, bendito es el Señor. La palabra dice en San Juan 14, verso 6, dice que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Fuera de Jesús no hay salvación.
Jesucristo es quien salva, la gloria a Dios. Solo Dios perdona pecados. Aleluya. La iglesia de Jesucristo no es una iglesia idólatra. La iglesia de Jesucristo no es donde los muertos, se les pide a los muertos para que intercedan por los vivos para que sean salvos. No, esta es una grande mentira. No. Y también muchos predican que después de muerto, con ciertos rezos, con ciertas cosas, se puede salir de donde estoy. Y muchos predican el purgatorio. Y el purgatorio no existe. Dios nunca lo mencionó en la Biblia. El limbo, donde van los niños que se mueren, tampoco lo mencionó Dios. Así que nadie puede decir, es que el purgatorio está en tal parte. Nadie sabe porque no está, porque no es verídico. Cuando nosotros morimos y morimos en pecado, separados de Dios, nuestra alma va a ir al infierno, querramos o no querramos. Y ya estando allá, no hay nadie, no hay ningún poder fuera de Dios que nos saque. Ninguno. Y si Dios nos echó allá, Dios no nos va a sacar, porque iría en contra de su palabra. Tenemos la oportunidad de ser salvos aquí, haciendo cosas buenas, siguiendo de verdad al Dios verdadero. Entonces tendremos parte para vida eterna. Pero si no, no será así. Así que nosotros no nos creamos el cuento de que tal personaje es el representante de Dios aquí en la tierra. Dios no tiene representantes humanos aquí en la tierra. El representante o vicario de Dios aquí en la tierra es el mismo Espíritu Santo. No hay nadie más. Así que solamente es el Espíritu Santo. Así que nadie te engañe. Toma la Biblia, lee la Biblia. Solo Jesús es el Señor y Salvador de su iglesia. Él es la piedra del ángulo. Él es la roca inconmovible. No hay nadie más. ¿Quieres ser salvo? Busca un lugar de verdad para que seas parte de la iglesia de Jesucristo. Te quiero leer otros versículos que están en la palabra, donde te leí. San Juan, capítulo 10, verso del 1 al 4 dice así: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, al que comisionó Dios, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, sus ovejas las propias, porque no todas son ovejas de Jesús, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Verso 5 dice: mas al extraño no seguirán. Bendito es el Señor. Verso 11 dice Jesús: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Verso 14 vuelve a decir: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Esto es lo importante, que Jesús me conozca, que yo conozca a Jesús, que Él me conozca por mi nombre, que yo conozca su voz, que tenga verdadera comunión con Dios. Esto es lo que yo debo de tener: oír la voz de Dios, no la voz de los extraños. El que entra por la puerta, el que habla verdad, el que predica verdad, el que se mueve en amor, en la misericordia verdaderamente, este es el enviado de Dios. Pero el que sube por otra parte, no entra por la puerta, usa mentiras para engañar, este es un ladrón, un salteador. Dejo esta palabra esperando que sea de bendición para tu vida, que sea una palabra que no te moleste. Mi intención es que seas bendecido.
No que seas enfadado, no. Dios me libre que no. Yo quiero que tú tomes conciencia y que de verdad, si estás en la iglesia con estas características, si estás en la iglesia con esta característica, la gloria a Dios. Dios te bendiga. La paz de Cristo sea con todos. Amén. Amén.